Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy nos encontramos leyendo el día número 42. Ya vamos a completar hoy día nuestra quinta semana de lectura, así es que gracias a Dios. Y hoy nos corresponde leer en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer de los versículos capítulo 14 al capítulo número 16. Son los capítulos que nos corresponde leer en San Mateo. Así que comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues hoy día empieza, ¿verdad?, el capítulo 14 hablándonos de una tragedia. Y fue la muerte de Juan el Bautista. Empieza aquí, ¿verdad? Cuando Herodes, oyendo la fama de Jesús, le dice a sus criados que este era Juan el Bautista, resucitado de los muertos, que por eso actuaba por esos poderes. ¿Por qué? Dice aquí, vamos a ver, versículo número 3. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Qué valentía de un hijo de Dios poder encararse en el palacio ante el rey tetrarca, porque eso es lo que era él, y decirle, esta mujer que tú tienes no te es lícito. Lícito no era legal ni bajo la ley romana, pues mucho menos bajo la ley de Dios, tener a una mujer que tenía marido o esposo que todavía vivía. Ella no era una viuda, ella estaba aún ligada, porque un matrimonio no se disuelve con una carta de divorcio allá en los cielos. Y esa mujer entonces era la mujer de Felipe, su hermano, y él claramente se lo decía. Así que imagínate cómo se debe haber sentido este tetrarca, este rey, de que en su cara le dijeran, esta mujer no te pertenece tenerla. Y ahora la mujer misma, Herodías, pues resulta que quería matarlo, ¿no? Tanto Herodes dice quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero pasó algo muy interesante, que la hija de Herodías le danzó a Herodes y él se apresuró a darle un juramento que le daría todo lo que pidiese. Y dice el versículo 8, ella instruida primero por su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. A la chiquilla no se le ocurrió pedirlo. Quien la instruyó que lo hiciera fue la madre. Si tú eres madre como yo, entendamos por este versículo y por este pasaje la importancia de la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos. ¿Cómo los estamos instruyendo? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Crees que sería una buena enseñanza esta, pedirle a tus hijos que busquen la muerte de alguien más? No, ¿verdad? Pero esta mujer no estaba viendo eso. Esta mujer lo único que estaba viendo era su propio orgullo herido, su dolor, su frustración, su enojo, su rabia de que le hubiesen encarado y le hubieran dicho que estaba cometiendo adulterio, ¿no? A nadie le gustaría que se lo digan, menos en la sociedad en la que vivimos, donde tú no le puedes ofender a nadie con algo así. Y como Juan no se cayó y se lo dijo, pues esta mujer buscó su muerte y lo logró a través de la hija. Entonces, qué importante que las madres seamos bien cuidadosas, bien protectoras en realidad de nuestros hijos y nuestras hijas, en general de los dos. ¿Qué les estamos instruyendo? ¿Qué les estamos aconsejando? ¿Y qué les enseñamos, verdad? Así que bueno, vas a leer ahí, pues pasó. Y dice el versículo número 13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. El mismo Hijo de Dios, Jesús, al escuchar esto, buscó solitud, buscó quietud, buscó alejarse. Y cuántas veces como hijos de Dios somos tan indolentes al dolor ajeno cuando alguien pierde a un ser querido. Ay, pero no te pongas así, tienes que tener fe en que nos vamos a ver en los cielos y tú mira al Señor y no es para que te pongas triste. Qué inconsciente podemos ser a veces como seres humanos en nombre de la fe. Si yo estoy viendo al Cristo, al Señor mismo, que al escuchar de la muerte de Juan, de quien leímos en los capítulos anteriores, que dijo que no había otro mayor que este Juan como profeta, ni en esta tierra, nacido de hombre o nacido de mujer. Y ahora cuando escucha de su muerte el Señor Jesús, su reacción, aunque no haya dicho nada, porque aquí no dice que dijo nada, su reacción fue apartarse,
alejarse, llevar su dolor a lo mejor, ¿no es cierto? Porque uno cuando está triste, uno quiere alejarse, en realidad quiere uno meditar, no sé. Entonces, eso veo aquí. Pero la multitud lo siguió y dice el siguiente versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, sí es verdad, ese momento él se lo dio, pero pasado ese momento no se quedó ahí en la barca, no se recluyó en la banca, ahí en la barca y ahí se quedó para siempre, sino que ahora salió y lo llevó inmediatamente la compasión por la multitud a seguir adelante. Eso es importante. Dicen que el duelo tiene sus etapas y lo creo firmemente que así es. Tenemos que llorar nuestros duelos, tenemos que pasar nuestras tristezas, pero después viene ahora el continuar con nuestras labores y seguir adelante. Y bueno, tuvieron hambre y Jesús les dice a los discípulos en el versículo 16, no tienen necesidad de irles, dadle vosotros de comer. Y los discípulos así como que no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces, y era una multitud. Entonces pasa ahí el gran milagro y primeramente Jesús les dice en el 19 que mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Un orden. Primero, organizar a las personas y ya que ya las tenía todas pues recostadas por grupo, en otro de los evangelios lo vamos a leer, inclusive dice que era por familias. Ahora el Señor mira al cielo, busca su respuesta en el Padre para que el Padre hiciera el milagro y bendice y empieza a partir pan y empieza a dar y vas a leer aquí que hasta sobró. La confianza en este Padre Celestial para dar y hacer en lo imposible. Abraham y Sara, 100 años, lo leímos esta semana también, ¿verdad? O la semana pasada. Entonces, aquí también hoy día vemos otro milagro del Señor. Y bueno, de ahí Jesús se aleja en una barca, los discípulos primero por delante, empieza la tormenta, Jesús empieza a caminar por las aguas y dice el versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. ¿Qué hace una persona cuando le da miedo a algo? Dar voces de miedo, ¿qué significa? La gritadera, ¿no? Ya me los imagino, como niñitas gritando. Y un fantasma, un fantasma. Así me los imagino, ¿ya? ¿Qué nos dice esto? Estaba el mar azotándolos, la barquita ahí, las olas, el viento y todo. Entonces, lógico, la incertidumbre. Y eran los discípulos. Entonces, muchas veces también nosotros cuando nos vemos en medio de la tempestad, de la tormenta de la vida, probablemente vamos a asustarnos por algunas cosas. Hey, está bien, porque ¿qué les dice Jesús? Dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira la respuesta, porque Jesús sabía que los discípulos no sabían que era él el que venía y creyeron que era un fantasma. Pero fíjate lo contrario que pasa después, porque cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, el Señor le dijo, ven. Pedro baja, empieza a caminar por las aguas, pero dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ya sabe que es el Señor el que está ahí, a diferencia de la vez anterior que se asustaron y gritaron como niñas, que no sabían que era el Señor. Ahora él sabe perfectamente que el que está ahí enfrente es el Señor. Y la diferencia de esta vez es que Jesús al momento lo ayudó, sí, extendió la mano, primeramente lo puso a salvo, pero ahí le reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Notas la diferencia en las palabras, inclusive como que el tono en el cual se dan? ¿Ya? Al principio, tened ánimos, o sea, primeramente los animó porque entendió el Señor que ellos no sabían que era él el que venía caminando en ese momento en medio del agua, ¿no? Pero ahora que ya lo saben y lo tienen ahí, ahora, ¿por qué dudas? Si ya estás claro, ya estás seguro que es el Cristo el que está ahí, que es Dios, ya es para no dudar. Y ahí veo eso, ¿no? Entonces, como el Señor, por nuestras ignorancias, Él no se enoja, pero cuando sí ya sabemos a quién estamos clamando y aún ahí dudamos, ahí está el problema. Lo mismo que leíamos en Isaías. Y bueno, dice entonces que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron verdaderamente eres
Hijo de Dios. Los demás discípulos que estaban ahí pudieron entonces reconocer y lo dijeron que verdaderamente él era el Hijo de Dios, y lo es. Bien, pasamos al capítulo número 15, donde los fariseos, los escribas, estas personas, ¿verdad? Se le acercan al Señor, dice, versículo 2, y le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Era una tradición. ¿Y qué les responde Jesús? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mas sin embargo, ¿qué hacían ellos? No, es que esto se lo voy a dar a Dios. Y ya invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición. ¿Ya? Para ellos era más importante la apariencia. Es que te tienes que lavar las manos. Si el Señor dice que tenemos que limpiarnos, pues lávate las manos para comer. O anteriormente en otro, lavarse los pies, ¿no? Eran tradiciones y costumbres que se convirtieron poco a poco en leyes que se tenían que cumplir. ¿Y dónde estaban escritas esas leyes? En ningún lado. Entonces Jesús les dice, así por las claras, en el versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y la leímos también recién el día de ayer, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto no era una doctrina, esto era un mandamiento de los hombres. Mucho cuidado y pon atención a estas palabras porque las vamos a leer un poquito más adelante. La diferencia entre un mandamiento de Dios y una doctrina de los hombres. Y les dice a la multitud, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Y bueno, los discípulos estaban poniendo sus ojos en el lugar equivocado. Interesante. Porque vienen y le dicen al maestro, en el versículo 12, se le acercan y le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Les preocupaba que se ofendieran los hombres. ¿Y qué les dice Jesús? Versículo 14. Déjalos, déjenlos, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, los dos caerán en el hoyo. No te preocupes cuando se ofende una persona por encararlo, por decirle que están dejándose llevar por doctrinas de hombres y están dejando de lado la palabra de Dios, del verdadero mandamiento. ¿Y cuál es el verdadero mandamiento? Ahorita lo vamos a ver, a lo que el Señor se estaba refiriendo con que lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón y no lo que entra. No es lo externo, no es que me lave las manos, no es que me tenga que lavar la cara, no es que me tenga que, lo hago por decencia y por orden, pero no es que me tenga que arreglar y hacer el moñito, no es que me tenga que, en fin, cuántas cosas externas podrían decirse, ¿no? En este aspecto, no, es lo que está por dentro y ese tipo de personas se van a ofender, pero ¿sabes qué? Déjalas, son ciegos guiando ciegos. La palabra de Dios es lo que debe de primar en nuestra vida. Yo eso puedo ver de la palabra. Y ahora, ¿qué dice el Señor cuando les explica la palabra, la parábola o la enseñanza a los discípulos? Les dice en el versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, acabamos de leer de Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, las fornicaciones, relaciones entre personas no casadas que son solteras aún, sin compromiso matrimonial, en ningún lado, los hurtos o robos de cualquier tipo, robo de identidad, robo de autoría, robo de honra, robo monetario, en fin. Los falsos testimonios, hablar algo que no es verdad de otra persona, dar un falso testimonio. Y las blasfemias, ofender a alguien, ¿ya?
blasfemar, leíamos hace poco sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, era no creer que era el Espíritu Santo el que estaba obrando a través de Cristo, sino creer que era el demonio en aquella persona, en este caso en Cristo. Entonces blasfemar es no creer que la persona está actuando rectamente delante de Dios, sino que creen que anda mal, ya poco menos que hasta los mandamos al infierno a veces. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, yo creo, ¿verdad? De ver esta palabra y entenderla perfectamente. ¿Qué es lo que sí a Dios le está importando aquí? ¿Ya? Ahora, no estoy diciendo que yo voy a andar desordenadamente, pero que me cuide de no darle importancia tal a esas cosas externas cuando por dentro estoy toda sucia y quiero lavarlo de afuera. Y por dentro estoy envidiando a medio mundo, estoy codiciando la bendición que otro tiene, el talento, la habilidad, lo que sea, de otra persona. Pero por dentro está corroyéndome el pecado. Y el Señor en algún momento, lo vamos a leer más adelante, les llamaba que eran paredes blanqueadas. Una pared tú la ves bonita, blanqueada, decía, pero por dentro están llenos de huesos secos, de esqueletos, sin vida. ¿Ya? Entonces, bueno. De ahí dice que el Señor se fue a la región de Tiro y de Sidón, ciudades que leímos en el libro de Isaías, y dice que aquí una mujer cananea se acerca y clama diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ese es el versículo 22. La respuesta del Señor en el versículo 24 le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no era israelita, ¿ya? Y el Señor tenía un orden. Recordemos que le dijo que primero eran la casa de Israel, los israelitas. Le dice el Señor en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la señora se ofendió y se fue. No, como vamos a leer, ahí en este versículo, a mí me sorprendió, es que le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Veníamos hablando que una de las cosas que el Señor pide de nosotros es humildad, y eso es interno, es del corazón, pero ¿qué crees? Que se va a exteriorizar, sale por nuestra boca, sale por nuestros poros, si somos humildes, y esta mujer en esta expresión que da, deja de notar primeramente humildad, pero también a la vez, como dijo Cristo, en este momento le responde en el 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. También denota fe. Y pues bueno, que nosotros podamos ser así, que de repente esas cosas, por ejemplo, básicamente la está comparando a un perro. Mucha gente se ofendería y, ¿cómo que perro? Yo no soy perro. Y se irían azotando la puerta, ¿no? Pero qué bonito ejemplo nos deja y enseñanza a la vez que nosotros podamos ir, porque en eso va a estar también nuestra respuesta y nuestra bendición. Y de ahí, bueno, dice que el Señor siguió sanando a muchas personas. Y dice el versículo 32 que Jesús, llamando a sus discípulos, les dice, tengo compasión de la gente, porque ya hacen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mira, estamos hablando de Dios. Mucha gente dice, no, es que hay que darle todo al Señor y no importa nada, deja hasta de comer por último, ¿no? ¿Y qué le dice aquí? No, dice, todo tiene un orden. Me da pendiente inclusive que se vayan sin comer, dice el Señor, porque se pueden desmayar en el camino. Ya llevan aquí 3 días conmigo y probablemente, como se acostumbraba en aquel tiempo, la gente llevaba su morralito, su mochilita con pan seco, carne seca y algunas cositas, pero ya se lo habían estado consumiendo en esos 3 días. Y buscan por ahí y encuentran ahora 7 panes y unos pocos pececillos. Y el Señor vuelve a hacer el mismo milagro que hizo anteriormente. Segunda vez que alimenta el Señor a una multitud con muy poca comida, de lo que ya les quedaba, ya no les quedaba casi nada. No es que estuvieron 3 días sin comer, porque mucha gente por ahí se va, ¿no? Entonces tenemos que aguantar 3 días sin comer al Señor. Es que no está diciendo eso. Es que ahora si se regresaban ya sin comida, porque ya no les quedaba nada en sus morrales o en sus bolsitos, ya no iban a llegar a casa, se podían desmayar en el camino, ¿no? Mira pendiente. Entonces ve a un Dios, mira previsor, miraba y dice, no, esto no conviene, esto no es lógico, esto no es correcto. Entonces el Señor se preocupó y el mismo Dios hizo otro milagro y les dio de comer.
Y bueno, el último capítulo 16, donde otra vez vienen los fariseos y los saduceos para tentarle, y ahora otra vez le piden que les muestre una señal del cielo. Hay personas que no captan, están viendo todos los milagros que el Señor está haciendo y todas las cosas, y aún así, pues danos una señal. ¿Qué señal más quieres? Diría yo, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Les responde, ¿verdad? Cuando anocheces decís, buen tiempo viene, porque el cielo está arrebolado. Por la mañana dices, ahí habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Y ahí el Señor cómo los trata. Una vez más, lo que ellos eran, hipócritas. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Una vez más, lo único que ellos, la señal que iban a recibir al final, iban a estar mirando sin ver todo lo que el Señor hacía y todos los milagros, pero no iban a poder ver que esos eran sus señales para ellos hasta que vieran la del profeta Jonás, que Cristo iba a morir, iba a estar en el vientre de la tierra por 3 días y de ahí iba a salir resucitado en vida, en victoria. Así que el Señor los dejó. Y les dice Cristo que se guarden a sus discípulos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Enseguida vas a ir leyendo esto. Yo me voy a ir hasta el versículo 9, donde el Señor les explica de lo que está tratando, porque ellos están pensando en levadura de pan físico, ¿ya? Y les dice, ¿no entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y ahí les viene a ellos la revelación en el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque el Señor lo comparó con levadura. Porque esta gente agarraba algo así de pequeñito, como puedes agarrar una bolita de masa, y le pones levadura y lo inflan, pero no tiene sustancia. O sea, tú un pan lo aprietas y se vuelve a hacer así. Entonces ellos de una ley que el Señor decía, bueno, que tenían que limpiar y purificar vuestros corazones, se lo dijo, y lo vamos a leer en el Antiguo Testamento, ellos habían que limpiarse las manos, había que lavarse, había que... Y hacían un tremendo ritual de algo que nada que ver, lo habían agrandado así, pero al final no tenían sustancia porque no estaban realmente limpiando sus corazones, no estaban realmente limpiando sus conciencias. No tenían sustancia y era pura levadura. Esa era su doctrina de ellos. Algo que no tenía sustancia. Y por eso el Señor les dice que se guardaran de la doctrina de los fariseos, porque enseñaban eso, enseñaban doctrinas de hombres, pero no tenían mandamientos de Dios realmente en sus vidas. Así que tú y yo cuidémonos de caer en el fariseísmo. Y ahora viene la confesión de Pedro. Y aquí es la primera vez que vamos a ver algo muy importante que Dios dice, ¿ya? Primeramente empieza el Señor haciéndoles la pregunta de quién es Él. Y los apóstoles le dicen, bueno, que nos decían la gente, ¿verdad? Que él era Juan el Bautista, que si Elías, en fin. Y entonces Jesús le pregunta directamente a ellos en el versículo 15, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, él fue el primero que responde, ¿no? O sea, de todos los discípulos le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ya lo vio, pero ¿por qué lo vio? Aquí está la misma respuesta, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, bendito, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación. No es porque, yo sé que tú eres el Cristo. No, Jesús le está diciendo, esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Y ahora le habla directamente a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahora le dice, y sobre esta roca
Cristo es la roca, no se confundan, no es Pedro, no está diciendo tú eres la piedra y tú eres la roca, no, tú eres Petras y sobre esta Petra, sobre esta roca, y era Petros, Pedro, era el idioma original, tú eres Petros, tú eres Pedro. Y sobre esta Petra, sobre esta roca, son masculino y femenino, ya de ahí partimos con que nada que ver, ¿no? Sobre esta roca, que era Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Primera vez que se habla de la iglesia. Ahí Cristo ya está diciendo que él iba a edificar una iglesia, iba a formarla, iba a cimentarla. ¿En qué? En sí mismo. Él es la piedra del ángulo que leímos que desecharon los edificadores. Vino a ser cabeza del ángulo, vino a ser la fundación. Él mismo, Cristo, no Pedro. Que nunca se confunde el Hijo de Dios en esto, el cristiano, que aprendamos a leer nuestra Biblia bien correctamente. Entonces, sobre sí mismo él estaba fundando y edificando su iglesia. Y esa iglesia, de esa iglesia, dice Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se ha levantado satanismo, se ha levantado la persecución en tiempo medieval, que decían que los protestantes cristianos eran satanistas y eran brujos y eran brujas, y la Inquisición los persiguió. Se han levantado contra el cristianismo el diablo de mil y una maneras a través de los siglos desde que Cristo se fue de la tierra, pero no ha prevalecido, la iglesia se ha mantenido. ¿Cómo? Si el Cristo dejó fundado solamente a Pedro, un pescador, ¿tú crees que sobre Pedro iba a poder haber tanto poder para resistir a Satanás, el diablo y sus huestes malignas? Jamás. Si Pedro era un humano como tú y como yo, jamás podrá el enemigo enfrentarse a la iglesia porque la fundó Cristo y Él es la que la sustenta, ¿no? Él es quien sustenta la iglesia. Entonces le dice, el Hades no prevalecerá contra ella, el infierno, básicamente, ¿no? Nada que el infierno quiera hacer y Satanás y sus secuaces. Y le dice, a la iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia es la que tiene ahora esas llaves del reino de los cielos porque a través de ingresar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, una persona llega a los cielos, ¿ya? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que se ate aquí, como nosotros, como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, si nosotros nos atamos a esta tierra, aquí nos vamos a quedar. Pero todo lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Si yo me desligo, me desato de las cosas de este mundo, de los poderes que gobiernan este mundo, que son gobernados por Satanás, y Satanás lo único que hay en él es maldad, engaño, mentiras, hurto, fornicación, adulterio, todo lo que acabamos de leer en el capítulo anterior, lo desatamos de nuestra vida, entonces va a poder ser desatado hasta llegar a los cielos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es lo que el Cristo estaba hablando, ¿ya? Y ya después de eso termina el Señor básicamente anunciando su muerte, ¿ya? Y les dice en el versículo 24 a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es eso? Que si esta carne mía me niego a mí misma, yo quiero hacer mi voluntad, ya no la hago más, ¿ya? Hago lo que el Cristo me está pidiendo que yo haga. Yo me niego a mí mismo y ahora tomo mi cruz, que quiere decir el sufrimiento de Cristo. Yo también ahora tengo que sufrir el oprobio, el que digan toda clase de mal contra mí mintiendo, las bienaventuranzas que leímos al principio, ser pobre en espíritu, todo eso es tomar a veces nuestra cruz y ahora voy a seguir a Cristo. ¿Y por qué? Dice el versículo 27, para ya cerrar, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria con su Padre, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Para que no haya una confusión, yo creo en nosotros, y esto yo lo he podido entender de esta manera con la ayuda del Señor, mi salvación no está dependiendo de ninguna obra que yo pueda hacer. La salvación ya Cristo me la dio y eso me puede dar la entrada a los cielos si yo la cuido con temor y temblor, porque también hay que cuidarla. Pero ahora también está la paga del Señor de las recompensas que Dios tiene para sus hijos. Es como que tú vas y firmas con una compañía y te contratan. De su salario base va a ser y te pagan ese salario base simplemente porque tú llegues y te presentes y hagas lo mínimo y necesario que el trabajo te requiere. Pero ya te contrataron, ya eres empleado de esa empresa, ¿no? Pero te dicen, aparte del salario también hay bonos. ¿Qué crees? ¿Qué tienes que hacer para ganarte esos bonos adicionales? Tienes que ahora esforzarte
ir más allá, hacer de tu parte algo más de lo que simplemente ser empleado, ¿no es cierto? Esos están condicionados a tu desempeño, a tus obras. De eso habla la palabra del Señor, es una referencia entre que Él viene con su galardón. Los galardones son reconocimientos, ¿ya? En la milicia, por ejemplo, ah, todos una vez que se enrolan son soldados, pero ¿cómo van ganándose esos galardones, esas rayitas que van aquí, esas estrellitas que se ponen en el pecho? ¿Cómo se las ganan? Por su desempeño, porque van superando y van haciendo más que el simple soldado raso, a lo mejor el que nada más se enroló por los beneficios militares, a veces hasta por eso, ¿no? Entonces, así nosotros, esos galardones nos los ganamos en base justamente a nuestras buenas obras, pero no me ganan la salvación, ni tampoco el dejar de hacer obras me pierde la salvación. Lo que sí me pierde la salvación es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado que no es perdonado, y ya leímos algo al respecto, ya hablamos un poco sobre eso. Entonces, el Señor va a pagar conforme a las obras. Ese es el pago adicional que el Señor va a dar conforme a las obras de cada persona, pero eso no es la salvación. Así que bueno, el Señor bendiga este día lo que hayamos podido estudiar, lo que el Señor te dé a ti también, que el Espíritu de Dios te siga hablando. Y pues bueno, si quieres esta guía, ya sabes, tienes que dejármelo saber y yo te indico cómo la puedes obtener. Suscríbete y sígueme. Hasta la próxima. Dios te bendiga.